Esto es Islandia. Tiene este magnífico contraste entre la luz y la oscuridad. Cuando miras esas negras llanuras, esas llanuras volcánicas, campos de lava volcánica, estas áreas volcánicas del mundo y la completa negrura, y luego la belleza que surge de esos arroyos blancos que balbucean, que brillan por los glaciares de los que drenan este contraste entre la luz y la oscuridad, la verdad y el error, está bellamente simbolizado en este lugar. Y es un tipo de decisión que se debe tomar basada en la palabra de Dios. Y vi a otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno, para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa este mensaje? ¿La hora de su juicio ha llegado? Estamos viviendo en un tiempo de confusión en este planeta. Guerras, rumores de guerras, catástrofes naturales, disturbios, ira. ¿Es este mensaje relevante para nuestro tiempo? ¿Cómo encaja en la situación actual? Hablemos de ello. Pensar que hace unos 2000 años estaba Juan sentado en la isla de Patmos y recibió esta increíble visión que ha intrigado a la humanidad desde entonces. Jugó un papel tan importante en desvelar las cuestiones de la Reforma y jugará un papel muy importante en desentrañar los problemas de los tiempos que vivimos también.
Y me preguntaba si no deberíamos entrar en algún detalle y ver exactamente lo que esto implica. Apocalipsis, el capítulo 14. Trata de esta tremenda apertura, de esta experiencia de la sala del trono y el Cordero de pie allí rodeado por redimidos. Y luego sigue con este mensaje que tiene que ser dado a la humanidad. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, comenzando con el versículo 6. Y vi a otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno, para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo que el Evangelio eterno debe ser revivido y debe ser predicado a todo el mundo. Este es un lenguaje universal que se utiliza aquí, toda nación, reino, lengua, pueblo. El mundo entero debe ser iluminado con la gloria de estos mensajes. Y no son mensajes que se hacen en un rincón, porque dice con una voz fuerte. Así que este es un mensaje muy importante, un mensaje culminante. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, justo antes del capítulo 14 de Apocalipsis, tienes, por supuesto, el capítulo 13 de Apocalipsis, que identifica los poderes involucrados en esta lucha final. Tienes la bestia que se levanta del mar y tienes a la bestia surgiendo de la tierra. Y por definición, una bestia es un reino, es una entidad política. Pero también tienes la imagen de la mujer entrelazada en esta bestia. Y una mujer en la Biblia es siempre un símbolo de la iglesia. Y cuando los reformadores comenzaron a leer Apocalipsis capítulo 13, llegaron a la conclusión de que la bestia que sale del mar no es otra que el papado. Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Wesley. Todos estos reformadores identificaron a la bestia del mar como el papado. Y los atributos que encontramos allí están muy relacionados con los atributos que encontramos en el capítulo 7 de Daniel, donde los atributos del cuerno pequeño, que también es una entidad política, que se enumera. Allí tienes atributos tales como un poder blasfemo, que persigue a los santos. Todos estos temas que también se encuentran en Apocalipsis capítulo 13. Por lo que este poder era este sistema político religioso, la unión de la Iglesia y el Estado, imponiendo las doctrinas de la Iglesia. Antes del capítulo 13 tienes el capítulo 12, y en el capítulo 12 tienes este gran conflicto entre el bien y el mal. Tienes el dragón de un lado y tienes a Cristo y sus ángeles en el otro lado. Y describe el conflicto a lo largo de los siglos, y la historia escrita de antemano es absolutamente asombrosa. Y aquí se describe una iglesia que sería perseguida implacablemente durante este periodo de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Y los reformadores aplicaron el principio bíblico, el principio del día por año. Y así, si se calculan estos tiempos, resulta en 1260 años, porque la Biblia nos dice que tomar un día por un año. Y posterior a los disturbios que describen la persecución de la novia de Cristo, durante el tiempo de la supremacía papal,
cuando esta mujer era atendida en los lugares más solitarios y predicaban el Evangelio vestidos con sacos, y con derramamiento de sangre difundieron la palabra de Dios. Mientras que el sistema político religioso crecía en importancia estando en la corte de los reyes, recibiendo los elogios y el homenaje que sentían que les correspondía por ser el poder superior. El portador de la espada espiritual blandiendo la espada sobre la espada secular, y la espada secular que se blande en nombre de la espada espiritual. Estos fueron los temas bajo los cuales la reforma se apoderó. Y entonces la mujer tuvo que huir. Y durante todos esos años, esta guerra y conflicto condujo a la mujer, la Iglesia de Dios, a experiencias en la naturaleza. Y huyeron a las diversas partes del mundo, donde podían tener paz y practicar su religión. Y en ese momento, los Estados Unidos estaban siendo colonizados. América del Norte, África, estaba siendo colonizada. Los australianos y los neozelandeses estaban siendo colonizados. Y el protestantismo se extendió al Nuevo Mundo. Con el aumento del poder del protestantismo, la complacencia se instaló y de nuevo hubo una regresión, al igual que tenemos en la historia de Israel. Tienes este florecimiento de la verdad y esta adhesión a los principios solo para dar paso de nuevo a la decadencia y la apostasía y deterioro. Y así como tuviste esa ola de apostasía y olas de fidelidad que suceden después de la otra, lo mismo iba a suceder en el mundo cristiano. Cuando fue la persecución, la gente eran fieles defendiendo los principios hasta la muerte. Pero cuando las cosas comenzaron a calmarse, la persecución no era tan evidente. La complacencia se instaló. Y luego hubo este regreso al sistema tal y como lo tenías antes. Y Dios tuvo que levantar otro pueblo. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y el dragón, que es el diablo, se enojó con la mujer, con la iglesia, y fue a hacer la guerra contra el remanente de su semilla, lo que quedó después de los 1260 días o 1260 años de supremacía papal, que por cierto se extendió desde el año 538 después de Cristo, cuando el obispo de Roma subió a la silla papal y no solo ejerció el poder religioso, sino que también ejerció poder político. Y luego, en 1798, este poder fue retirado por las autoridades francesas. Berthier marchó a Roma y abolió el gobierno papal, el gobierno secular, y nació la Italia moderna. Pero este poder iba a recibir su poder de nuevo, y por eso la Biblia dice que aunque había recibido la herida mortal sería curada, y el mundo entero volvería a andar tras la bestia. Y por lo tanto, el cisma que había tenido lugar en la Reforma debería ser sanado, y todo el mundo volvería a unirse. Pero había un grupo que estaría decidido a pegarse a los principios de la Escritura, en lugar de sucumbir a la teología popular de la época. Y el dragón se enfureció con esta mujer, esta iglesia, y fue a hacer la guerra contra el remanente de su descendencia, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El conflicto entre los principios bíblicos y los del ámbito teológico popular se concentraría, por tanto, en torno a la cuestión de los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, que se define como el espíritu de profecía.
El espíritu de profecía es ese espíritu que ha existido en la palabra profética a través de los eones. Así que los Jeremías, los Isaías, los profetas de la antigüedad tenían el testimonio, tenían el don profético. Y por eso este mensaje formaría un compartimiento del último mensaje. El conflicto sería entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y la unidad en la apostasía que tendría lugar en el resto del mundo. Esto requería un mensaje específico y viene en un momento específico. Y lo leemos en Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles. Asombran por su integridad. Vamos a leerlo de nuevo. Y vi otro ángel volando en el medio del cielo. Así que esto es un mensaje luminoso. Está moviéndose con la velocidad del rayo, teniendo el Evangelio eterno para predicar. Justo en ese punto, ¿qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es el Evangelio de la salvación en Jesucristo. Es la buena noticia del Mesías que vendría. Y sabemos que este Evangelio existió desde el principio. De hecho, fue concebido antes de que existiera cualquier ser creado en este planeta. Encontramos la semilla de ello justo en el principio, allí con Adán y Eva, con la primera promesa del Mesías, donde la enemistad sería entre la semilla de la mujer y el dragón y su semilla. Este conflicto entre los hijos de la obediencia y los hijos de la desobediencia lo encontramos en Caín y Abel, donde Abel trae la ofrenda, que significa que la salvación está fuera de sí mismo, y Caín dice que no, las obras de mis manos deben satisfacer a la deidad. Y este conflicto, como comenzó allí, ha aparecido progresivamente, una y otra vez en la historia de la humanidad. Pero el Evangelio no ha cambiado. Cuando la luz del Evangelio casi se había apagado, cuando en la oscuridad de la Edad Media, a la que la historia llama la Edad Oscura, cuando esa luz estaba casi extinguida, los reformadores se encargaron de que esa luz volviera a brillar brillantemente. ¿Y qué era esa luz? La salvación está fuera de nuestro ser. La justificación es por la fe en la obra completa del Hijo de Dios. Nos apropiamos de la salvación por la fe, aferrándonos a la promesa y confiando en un sacrificio que está fuera de nosotros mismos. La justificación por la fe y no por las obras. Y este conflicto entre la fe y las obras, entre las palabras de Romanos y las palabras de Santiago, se desató en ese periodo inicial del protestantismo. Y Martín Lutero, cuando descubrió el glorioso evangelio de salvación en Cristo, tuvo un conflicto con el libro de Santiago y lo llamó la epístola de la paja. Pero más tarde, al profundizar en el tema, vio la relación. En un momento dado, ofreció su sombrero de médico a cualquiera que pudiera reconciliar a Romanos y Santiago. Pero después de un tiempo, vino y tomó la gorra de médico y se la puso en la cabeza porque él mismo los había reconciliado. Ya ves que las obras eran una consecuencia de la salvación y no un medio para la salvación. Así que la fe sin las obras está muerta, pero las obras nunca podrán salvarte. Esto es algo que se completa totalmente fuera de ti mismo.
Es por la fe en el Hijo de Dios que recibimos nuestra salvación. Es por creer la palabra y aceptarla como si fuera una realidad. La fe es la sustancia, la realidad de las cosas que se esperan, la evidencia de cosas que no se ven. Así que la fe se convierte en una realidad viva en el alma, por la que nos apropiamos de la salvación que se ofrece en Jesucristo. Este es el Evangelio eterno. A este se opone el Evangelio de obras. Así que cuando el reformador dice que se salva por la fe sola, la contrarreforma dice que esta palabra sola no tiene lugar y fue anatemizado. El Concilio de Trento dijo que los que afirman que la salvación es por la fe sola es un anatema. Y así se preparó el escenario para que la sangre fluya de nuevo, y la sangre de los santos fluyó. Y la historia nos dice cuál fue el resultado. Millones y millones de personas perdieron sus vidas porque estuvieron del lado por una de las partes del Evangelio o por el otro lado del Evangelio, que era salvados por las obras o nos salvamos por la fe en la palabra. Y hoy parece que hay un compromiso. Parece que han llegado a la posición de compromiso, porque dice en su declaración conjunta sobre la justificación, donde el mundo protestante se ha alineado una vez más de nuevo con el mundo católico y han puesto las definiciones juntas, o eso dicen, y lo han definido que juntos confesamos que por gracia, solo en las obras salvadoras de Cristo, somos justificados. Pero eso no es lo mismo que decir solo por la fe, solo por la gracia. No es lo mismo que decir solo por la fe, porque la gracia puede ser administrada también por otras partes. El perdón puede venir por otros medios. En las indulgencias, por ejemplo, es el sistema papal que dispensa la gracia mediante aliviando la pena de los pecados ya perdonados, que deben ser trabajados en un lugar inventado para esta causa, a saber, el purgatorio. Y el protestantismo no reconoce nada de eso, porque no aparece en la Biblia. Así que por la gracia sola, no es lo mismo que solo por la fe. Y por las obras salvadoras de Cristo, no es lo mismo que por la sangre del Cordero. El catolicismo enseña que hay una tesorería de méritos. Y en este tesoro de méritos las buenas obras de Cristo, pero también las buenas obras de María, que el catecismo define como inmaculada a los ojos de Dios. Y no solo las obras de María, sino también las obras de los santos, por lo que todas sus obras meritorias están disponibles en el tesoro del mérito. Y el sistema puede apoderarse de ellas por el poder de la sucesión apostólica a través de los papas y repartirlos como indulgencia para el alivio de la pena del pecado, que es la gracia. Por lo que cuando se dice a través de las obras, está implícito en el pensamiento católico que las obras incluyen las de otros también. Pero en el pensamiento bíblico, la salvación es en Cristo y solo en Cristo. Y solo en Cristo. No hay otro nombre por el cual podemos ser salvados. Por lo que esta cuestión de la fe y las obras forma una parte central del Evangelio eterno. Desde el tiempo de Abel, cuando trajo ese sacrificio en el que por la fe sacrificó al Cordero inocente,
señalando al Cordero de Dios, que quitaría los pecados del mundo. Y ese sacrificio fue aceptado por Dios, mientras que Caín trajo las obras de sus manos y ese sacrificio no fue aceptado. Es fascinante que Dios siempre haya afirmado que su obra está completa, porque Él descansó después de su obra de creación y descansó en la tumba después de su obra de la redención. Por lo que el Evangelio eterno debe una vez más ser predicado. No hay compromiso posible, como dijo Martín Lutero, sobre este tema, esta doctrina de la justificación. El compromiso es imposible, es la piedra angular del Evangelio. Y así como la piedra angular fue rechazada en el tiempo de Jesús, cuando lo rechazaron como el Mesías, así esta piedra angular del protestantismo será rechazada de nuevo, por lo que debe ser predicada a toda nación, lengua y pueblo, que la salvación es por la fe en el Hijo de Dios y que somos salvados por la sangre del Cordero. Diciendo en voz alta, temed a Dios y dadle gloria a Él. No la gloria a nuestras propias obras, no gloria a nuestros logros, sino la gloria a Él. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué tiene de especial la hora del juicio que ha llegado? Ahora, si volvemos al sistema judío, donde el Evangelio fue promulgado en tipos y sombras. Allí el judío no fue salvado por el cumplimiento de la ley. Tenía que traer un corderito y tenía que poner sus manos sobre él y tenía que confesar sus pecados sobre el cordero. Y entonces el cordero inocente moría en lugar del culpable. Ese es el plan de salvación, que es el Evangelio eterno. Es por la sangre de ese cordero que él recibió el perdón.